Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Hoy es el día 603, unidos en oración. Vaya, qué tiempo más hermoso, ¿verdad? Cada día la Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, a nivel nacional, nos hemos estado reuniendo para buscarle a Dios de corazón y llegar a ser, como dice el libro de Ezequiel, el capítulo 22, de que el Señor está buscando quien haga de vallado entre Dios y su pueblo para que no le destruyan. Y no lo encontré, dijo así el Señor. Pero nosotros como iglesia hemos estado haciendo un vallado, siendo un muro de contención para que a través de la oración, de la intercesión, el Señor escuche el clamor de su pueblo. El libro de Lucas, el capítulo 1, el versículo 37 dice, porque para Dios nada es imposible. Y la pregunta que quisiera compartir en esta mañana es, ya que vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué tal si en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos frente al tiempo del arrebatamiento? ¿Estamos listos para rendir cuentas a Dios con la salvación recibida? Como iglesia, sabemos que somos libres de condenación por estar en Cristo Jesús. Que a nosotros, desde el punto de vista de la teología, ya nos llama la atención el infierno, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Pero sí debemos preocuparnos de que al ser llevados a la presencia de Dios, tenemos que rendir cuentas de la salvación recibida. ¿Cómo estamos para ello? ¿Tenemos miedo, recelo o tranquilidad? Oremos al Señor para que en esta presentación de la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo nos hable con poder y que cada uno de nosotros cumplamos una responsabilidad que va a ser planteada en esta mañana. Tengamos un tiempo de oración. Padre querido, hay en nosotros una alegría especial, porque a través de la revelación de tu palabra y que por gracia nos has puesto en la cima de la revelación profética, podemos visualizar en la lontananza el canto de las bodas del Cordero, como si se aproximara de que el tiempo está por llegar. Se escucha los sonidos y las alabanzas angelicales que llama Dios a su pueblo, la iglesia, para celebrar las bodas del Cordero allá en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tomes este tiempo, que tú permitas, oh Señor, que nos rodee una atmósfera espiritual poderosa y el mensaje de tu palabra sea eficaz, que cumpla el propósito y sea eficiente, que no desperdiciemos recursos al saber que tú nos estás llamando la atención. Revélanos en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, en cualquier momento que este mensaje sea escuchado, que tú, Jesús, vienes pronto. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Vamos entonces a analizar una parte hermosa que todos de alguna manera sabemos, la segunda venida de Cristo, pero desde el punto de vista de la profecía del libro de Zacarías. Maranata, Cristo viene pronto, ¿verdad? La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados?
la Biblia nos dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para ello? ¿Estamos nosotros preparados para dar una respuesta positiva de qué hemos hecho cada uno de nosotros con la salvación recibida gratuitamente del Señor? Cristo bien. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Si somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, por lo tanto se entiende, y esperamos que todos nosotros así lo consideremos, que esa salvación que hemos recibido debemos cuidarla, porque es Él a los salvos, es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Frente a eso, entonces, abramos las cortinas de la revelación. Veamos a través de esta profecía de Zacarías las características de la segunda venida del Señor Jesucristo. Veamos entonces cómo podríamos nosotros analizarlo. Veamos algunos acontecimientos previos de esa segunda venida. Uno de ellos, el endurecimiento del corazón de la nación de Israel hasta que llegue la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11:25. ¿Qué quiere decir esto? De que eventos previos para la segunda venida de Cristo es que Israel va a mantener su corazón endurecido hasta que venga la plenitud de los gentiles, que vamos a analizar a continuación. ¿Qué significado tiene esto? Segundo aspecto muy importante es el siguiente, que Israel es hoy una nación después de la diáspora del año 70 después de Cristo, como recordarán que analizamos la semana pasada. Y no solamente cuando el general Tito destruyó el templo, sino que en el año 132 después de Cristo, Roma aró con una junta de bueyes todo Jerusalén y le cambió de nombre de Israel a Palestina. Los textos son variados que mencionan de que Israel va a ser nación, una nueva nación. David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel en el Museo de Tel Aviv el 14 de mayo de 1948, como muestra esta lámina que ustedes están viendo. Qué cosa más espectacular, ¿verdad? Que después de que fue arada Jerusalén, después de 1900 años más o menos, las Naciones Unidas otorguen a los israelitas que puedan proclamar el nuevo nacimiento de esta nación. Isaías 56:8 dice, yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el desierto. Esto lo afirma el Señor, que hace que vuelvan a reunirse los israelitas que estaban dispersos. Y eso ocurrió en esta fecha de mayo de 1948, aunque en el día siguiente Israel tuvo que enfrentar una guerra con Irak, con Siria, con Jordania, con Líbano, con Egipto. Durante 15 meses de batalla se mantuvo. Y hoy sabemos nosotros que Israel es una nación con un ejército poderoso. Dios siempre ha estado en favor de Israel, aunque Israel en la práctica no le reconoce a Jesucristo que como Mesías ya vino hace 2000 años. Un tercer acontecimiento previo es que para que Israel alcance su libertad espiritual, es decir, que acepten a Jesucristo como el Mesías, pasarán tiempos de gran angustia como nunca antes lo tuvo. Daniel 12:1 hace una descripción tremenda
Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están escritos en el libro. Por favor, es importante señalar esta última parte. Todos los que están escritos en el libro serán los que alcanzan la libertad espiritual del pueblo judío. Cuarta característica. Esta parte es muy importante. No es cuestión de historia únicamente, ni de lo que va a pasar en el futuro, ni que Israel sea como hoy es, una nación fuerte con un enorme ejército. El cuarto punto es importante. Se apartará el pecado de Israel con la venida de Cristo por efecto de la promesa que Dios hizo a Israel, ya que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, como hizo Romanos 11, 26, 29. Por lo tanto, si Dios llamó a Israel, Israel es parte de la historia del futuro y Dios va a retornar nuevamente a ver y participar en el desarrollo de esta linda nación Israel. Así como Dios llamó a Israel y los dones son irrevocables, así también a usted y a mí. Si hemos recibido la salvación de manera gratuita y hemos sido transformados de manera sobrenatural por el poder del Evangelio, el llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros es irrevocable para la gloria de su nombre. Quinta característica de los acontecimientos previos. La iglesia de Cristo será arrebatada de la tierra para encontrarse con Cristo en las nubes. Y las personas que han muerto en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué tiene que acontecer esto? Porque en el momento en que la iglesia sea arrebatada, se dará inicio a la semana 70 de la profecía de Daniel. Pero la iglesia estaremos allá en el cielo participando en las bodas del Cordero. Y cuando se termine la semana 70 de la profecía de Daniel, el Señor Jesucristo que retornará con su iglesia y pisará el monte de los olivos, se cumplirá lo que la palabra de Dios lo está mencionando y que lo vamos a analizar. Para estar con Cristo en las bodas del Cordero, yo no puedo estar con este cuerpo de ninguna manera. Si yo muero antes de que suene esa trompeta y Cristo venga por su iglesia, este cuerpo, si eso ocurre y muere, dice el texto que yo voy a resucitar con un cuerpo transformado, como dice 1 Corintios 15, del 51 al 53. La iglesia de Cristo será transformada en un abrir y un cerrar de ojos para obtener cuerpos incorruptibles. Por lo tanto, sea que yo muera antes del arrebatamiento, yo voy a resucitar con un cuerpo transformado. Y si yo no muero, en el momento en que suena la trompeta, mi cuerpo, que tiene los achaques propios de mi edad, será transformado en un cuerpo incorruptible. ¿Sabe por qué? Porque en las bodas del Cordero no puede estar personas con la vestidura adecuada. Y la vestidura será cuerpos transformados, incorruptibles. Esa será la vestidura que tendremos allá en el cielo, en las bodas del Cordero. Para una vez que se produzca la boda, en esos 7 años de la última semana de profecía de Daniel,
regresaremos con el Señor Jesucristo para reinar con Él en el milenio. Entonces, estos dos acontecimientos importantes, el arrebatamiento de la iglesia y la transformación de nuestros cuerpos a cuerpos incorruptibles, tienen que darse antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se siente usted frente a esto? Séptima característica. El mundo entrará en una profunda apostasía. La palabra apostasía es abandono y el repudio a Dios. Y cuando sucede esta apostasía, antes de que venga Jesucristo por segunda vez, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo que se levantará contra todo lo que se llama Dios. Se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos del 3 al 4. Y cuando ese anticristo se manifieste, la octava característica antes de que Cristo venga será lo siguiente: Jerusalén, capital de Israel, será piedra pesada para todas las naciones y se juntarán sus ejércitos contra Israel para dar una gran batalla, como dice el libro de Zacarías capítulo 12, el versículo 13. Entonces aquí estamos narrando 8 características previas antes de la venida por segunda vez del Señor Jesucristo físicamente aquí a la tierra. Novena característica. Israel lamentablemente va a realizar un pacto con el anticristo, buscando la paz con todos sus vecinos, y aceptará lamentablemente al pastor inútil. Dice Daniel 9:27. Permítame leerlo. Durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, el anticristo, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Y será el Señor Jesucristo que destruya directamente al anticristo, como acontecimientos previos antes de que Jesús venga por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos nuevamente con todos sus fieles. ¿Cuál será el perfil de este anticristo? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus características? Daniel 8:23 dice que será altivo y entendido en enigmas. Wow. El libro de Apocalipsis también muestra que el perfil, las características de este anticristo será como la reunión de la parte floreciente de lo que fue Babilonia antigua. Su capacidad, su inteligencia, recuerden Babilonia, experta en belleza, en arquitectura y en matemáticas. Tendrá las características de todo lo que es y fue el imperio persa. Hábil para estrategias militares, con cierto concepto de libertad en el ejercicio de su parte religiosa, como lo fue los medos y los persas, pero una enorme potencia para destruir a la fuerza a las naciones que conquistaba. También tendrá parte de los griegos, capacidad militar como fue Alejandro Magno, y el conocimiento propio de lo que son filosofías y ciencias, pero también como fueron el pueblo griego, narcisistas por excelencia. Frente a todo esto, dice Daniel 8:23, su poder vendrá de Satanás y recibió autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, como dice Apocalipsis 13, del 1 al 7. Causará grande ruina y prosperará, destruirá a los fuertes y se levantará para enfrentar en batalla a Cristo en su segunda venida. Como dice Daniel 8,
del 24 al 25. Escuchemos con atención. Solo volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Claramente se establece en muchos textos bíblicos que el anticristo será derrotado, porque en su atrevimiento irá a la batalla para intentar enfrentarse con Jesucristo en su segunda venida. Característica de acontecimientos previos número 11. Si usted se fija, por favor, en la lámina, usted puede ver ahí que la parte que está en amarilla fue los descendientes de uno de los hijos de Noé, Jafet, el sector de Europa y al extremo norte de Israel, lo que es el Asia. La descendencia de Sem, lo que es toda la zona fértil de la Mesopotamia y la parte del Medio Oriente, y Cam, lo que es parte de el África. En el plano que está abajo podemos ver un poco más claramente cómo se distribuyeron los descendientes de Noé. ¿Por qué digo esto? Porque un acontecimiento previo para la segunda venida de Cristo será la invasión de Israel por parte de una coalición de países de Rusia, Irán, Libia, Turquía, para apoderarse de la riqueza de Israel, controlar el Medio Oriente y aplastar a Israel. Ezequiel 38, varios versículos del texto, dice así la escritura. El verso 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así dice el Señor Dios, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Además, te acompañarán Persia, Etiopía, Libia, con todas sus armas. También se sumarán Gomer, que es la Turquía, y todos sus ejércitos, junto a los ejércitos de Bet Togarma, desde el lejano norte y muchos otros. Este acontecimiento será terrible. Hoy Israel puede decir que tiene uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Pero toda la línea de Rusia, Irán y Libia, como dice el texto, ejércitos del lejano norte, lo invadirán. Es interesante que las coordenadas de longitud y latitud de Jerusalén, su latitud, su latus, es diferente a la latitud de Moscú, pero su longitud es muy similar. Por lo tanto, el meridiano cruza casi uniendo Moscú y Jerusalén. Querida iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, sí, Israel va a ser restaurado, pero va a ser restaurado de una manera especial. Zacarías 13, del 1 al 2 dice, en aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Y todo este país destruiré hasta los nombres de los ídolos, para que no sigan siendo invocados. Y también quitaré del país a los profetas y a todo espíritu impuro. Yo, el Señor, doy mi palabra. Qué tremendo que es este verso. Va a haber un manantial que cubra a Israel y que tenga tal poder para lavar sus pecados. ¿A qué se refiere este manantial? No hay otro manantial sino la sangre preciosa de Jesús. Es el manantial único que puede limpiar los pecados. Precioso manantial
que quita todo mal. Solo de Jesús la sangre, como dice uno de los himnos. Es verdad que está alineado a lo que es Jerusalén e Israel. Y si todo este país destruiré hasta el nombre de sus ídolos, eso va a pasar a Israel. Serán quitados sus ídolos. Quitará también del país los profetas y a todo espíritu impuro. Yo, el Señor, doy mi palabra. ¿Por qué no habrá en el tiempo de la segunda venida los profetas? Porque no hará falta. Porque tal será el testimonio de la realidad evidente de la historia, que no se requiere que Israel tenga sus propios profetas. El material representa el arrepentimiento del pueblo judío. Entonces Israel volverá a ser el pueblo de Dios. Sus personas, su gente, volverá a ser como hojas injertadas en el olivo natural. Porque solamente la obra redentora de Jesús es factible que eso se le pueda hacer. Zacarías 12:10, ya analizamos la semana pasada, dice, al derramarse sobre Israel espíritu de gracia y de oración, afligiéndose en gran manera por el que traspasaron. Y pueblo de Israel reconocerá en la crisis más tremenda que nunca antes tuvo, reconocerá en forma tardía que Jesucristo ya vino. Es el Mesías prometido, pero llorarán como se llora al Hijo unigénito por el Mesías, que hasta ahora no lo reconocen en la actualidad. ¿Cuáles serán esas condiciones antes de la venida de Cristo, la condición de Israel? Esto va a pasar de manera especial. El Señor Todopoderoso afirma, levántate espada contra mi pastor y contra mi ayudante. Mata al pastor y el rebaño se dispersará y yo me volveré contra los corderos. Eso ya pasó en la primera venida de Cristo, cuando hirieron al pastor, al Señor Jesucristo, y se dispersó todas las ovejas. La diáspora judía hizo posible que la dureza del corazón de Israel hizo que se disperse todos los corderos, tal como menciona esta escritura. Pero antes de la segunda venida de Cristo, mira lo que va a pasar. Versículos 8 y 9 de Zacarías 3. Morirán 2/3 de los que habitan en este país. Solo quedará con vida la tercera parte. Y a esa parte que quede le haré pasar por el fuego. Lo purificaré como se purifica la plata. La afinaré como se afina el oro. Entonces ellos me invocarán. Yo les contestaré. Los llamaré pueblo mío. Ellos responderán, el Señor es nuestro Dios. Yo, el Señor, doy mi palabra. Zacarías 13, del 7 al 9. Sí, Israel va a ser salvo, como hemos leído en varios textos, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Israel va a ser salvo, sí, su tercera parte, el remanente de Israel, que acepte a Jesucristo como su Señor y Redentor. Qué tremendo que es esto, ¿verdad? Cuánta bendición tiene la iglesia de Cristo en estos tiempos, de que somos ya redimidos, porque el manantial que surgió del corazón de Dios regó nuestras vidas. Sangre preciosa de Jesús que limpia todo pecado. Precioso raudal que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. Para que en ese entonces Israel pueda experimentar algo terrible, se hará realidad la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Daniel 9:27 y 11:31.
¿quién va a producir la abominación desoladora? El anticristo. Una vez que entre al templo de Dios, hacerse pasar por Dios y hacer que toda la gente le adore a él como Dios, arremeterá contra Israel. Y Mateo 24, del 15 al 22, el mismo Señor Jesucristo lo mencionó. Él dijo, los que estén en Judea escaparán a las montañas sin llevar sus pertenencias. Será terrible para las mujeres embarazadas y las que tengan bebés que estén amamantando. El sufrimiento será espantoso como nadie ha tenido antes, ni lo tendrán jamás. Por causa de los elegidos, esos días se acortarán. Así dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Observen, por favor, el plano que se muestra en sus pantallas. Zacarías 14, del 1 al 2 dice, atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Ustedes ven, aquí está en azul Israel, el extremo norte, Rusia actual, en la parte media del norte, Turquía, hacia el extremo oriente, Persia, hacia el occidente, en el norte de África, Libia, hacia el sur, Etiopía. Todas estas naciones arremeterán contra Israel. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús los defenderá. Tal vez Israel difícilmente acepte en el tiempo actual que le va a pasar una cosa de estas, pero le va a pasar, lamentablemente. Y su dolor será extremadamente doloroso y grande. Pero va a suceder algo hermoso. Pero luego saldrá el Señor a luchar contra esas naciones como cuando lucha en el día de la batalla. Ese día el Señor apoyará sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el lado oriental, y un gran valle que correrá de oriente a occidente dividirá en dos el monte de los olivos. Medio monte se moverá hacia el norte y otro medio hacia el sur. Y ustedes huirán por ese valle que quedará entre los montes, el cual llegará hasta Asal, del otro lado. Huirán ustedes como antes huyeron sus antepasados por causa del terremoto que se produjo cuando el rey Josías gobernaba en Judá. Y vendrá el Señor, mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Dice Zacarías, capítulo 14, los versículos del 3 al 5. Podemos imaginar esto. ¿Se acuerdan del capítulo 1 del libro de los Hechos? Jesús, despidiéndose de los discípulos, ascendió a los cielos y dos ángeles se presentaron y dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes vieron que se elevó, volverá de la misma manera. ¡Wow! Y Zacarías ya lo predijo eso. Volverá con sus propios pies y habrá un terremoto el momento que sienta sus preciosos pies sobre el monte de los olivos. Pero usted, hermano querido, de la Iglesia de la Alianza que se mencionó, usted y yo estaremos en ese momento presentes. Escucho eso, estaremos presentes cuando podamos ver ese terremoto donde el monte de los olivos se va a partir en dos. Usted y yo vamos a estar presentes ahí. Aplicación para la Iglesia, para terminar. La Iglesia de Cristo es columna y fundamento de la verdad. Somos su pueblo. Estamos diseñados para ser el muro de contención. Somos el vallado que impide que el juicio de Dios se derrame sobre el entorno de influencia en donde cada uno de nosotros estamos, donde labora la iglesia. Eso somos nosotros. Por lo tanto,
La oración de intercesión permite ablandar el corazón duro de la sociedad en el cual cada miembro de la iglesia se encuentra. Cada uno de nosotros, iglesia amada, somos responsables de evitar que el juicio de Dios descienda sobre nuestro entorno. Por eso somos muros de contención. Somos agentes de consolación para poder consolar con la misma fuerza o con la misma consolación como fuimos consolados, como dice segunda de Corintios, el capítulo 1, el versículo 4. Pero si estamos aquí, el tiempo actual es, tenemos que mostrar las manos de Cristo en el servicio, donde Dios nos ha puesto. En el lugar de nuestro trabajo es nuestro lugar de servicio. En el lugar donde Dios nos ha puesto nuestro trabajo es el sitio donde vamos a hacer el muro de contención. En el lugar de nuestro trabajo es el lugar donde le servimos al Señor Jesucristo. Y Juan 12:26 dice, y donde Jesucristo está, ahí estaremos nosotros y le serviremos a Él. Y el Padre nos honrará. Iglesia amada, iglesia amada. Qué importante es que entendamos lo que hemos dicho últimamente. Qué importante es que entendamos eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra necesidad en el tiempo actual? ¿Cómo deberíamos analizar? Si nuestra responsabilidad es la oración, debemos orar con un propósito claro. Recuerde, somos el muro de contención. ¿Dónde? Juan, Pedro, María, ¿dónde trabaja? Usted, hermano, que es ingeniero, ¿dónde labora? Donde usted está laborando, ese es su muro de contención. Usted, hermana, que es profesora, que es catedrático universitario, ese es un muro de contención. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, conscientes de nuestra responsabilidad, siendo el muro de contención, permítenos clamarte en esta mañana, que tú nos permitas, mientras esperamos tu segunda venida, mientras estos acontecimientos se den, entendemos que estas profecías no es para que nosotros tengamos miedo, recelo, para nada. Es para que nosotros seamos conscientes de nuestra responsabilidad personal, porque debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque eres tú quien pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Únenos como iglesia de la Alianza El Batán, como iglesia de la Nueva Jerusalén, como las iglesias del Distrito Norte, como las iglesias de Guayaquil, del Distrito Centro-Oeste, Centro-Oeste, como todas las iglesias del Distrito Sur, todas las iglesias, unidas de un solo sentir, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a consolar con la consolación como nosotros fuimos consolados. Ayúdanos a ser agentes de esperanza. Sí, somos cautivos de la esperanza. La esperanza ha sido asignada a nosotros como iglesia. Ayúdanos a usarlo. Queremos agradecerte por lo que muchas personas han sido sanadas, siendo testigos del poderoso obrar tuyo, Señor, de sus vidas. Gracias por las sanidades que tú has hecho. Gracias por los niños y jóvenes de nuestras congregaciones en todo el Ecuador. Oramos por ellos para que todos puedan vacunarse. Oramos por los enfermos que están infectados de este virus que todavía no cede. Que Dios les brinde sanidad a sus cuerpos y descansos de todo su ser.
como te hemos orado, Señor, con todas las situaciones que han pasado en las cárceles de nuestro país. Te pedimos muro de contención, la iglesia unida en cada sitio donde está, muro de contención. Oramos para que tú, oh Señor, destruyas las redes del narcotráfico que se han desplegado en el país, en las provincias de Manabí, del Oro, Guayas, Pichincha. Destruye las redes del narcotráfico. Te las rogamos en el nombre de Jesús. Destruye, Señor, el crimen organizado. Por las víctimas, familiares de los que fueron muertos en los enfrentamientos de las cárceles del país. Ayúdanos a unirnos. Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, unámonos, formemos, organicémonos para ir a orar, a ablandar espiritualmente alrededor de todas las instituciones del Estado. Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, unámonos, por favor, unámonos para ir a orar en el Palacio de Gobierno, en las instituciones que regentan toda la gobernabilidad del país, en los municipios, en las cárceles. Unámonos. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro gozo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias porque tú vas a permitir generar una red de intercesión para toda la nación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.